Dos jóvenes católicos amados por su fe vibrante y testimonio de santidad serán canonizados durante dos grandes celebraciones jubilares en este 2025. Ambos futuros santos son muy queridos por muchos jóvenes católicos por su ferviente búsqueda de la santidad. Ellos son Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Se espera que en ambas canonizaciones muchas personas lleguen a Italia para este jubileo del 2025. En esta oportunidad te contaremos la vida de uno de ellos, la de Pier Giorgio Frassati, un joven italiano que con su forma de vida y sus acciones rutinarias logró alcanzar la santidad después de 100 años de su partida al cielo. Repasaremos su intensa vida y cuáles fueron los milagros que los llevaron a ser santo. Pero antes queremos pedirte que te tomes un momento y te suscribas a este canal. Lo necesitamos para seguir investigando y ayudando a que más contenido católico llegue a todos los hogares del mundo. Carlo Cutis, del que ya hemos hablado en video de este mismo canal, fue un adolescente italiano que sabía programar computadoras y murió de una leucemia fulminante imprevista en 2006, siendo conocido por su gran devoción a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. A lo largo de 2 años y medio, Carlo trabajó con su familia para montar una exposición sobre los milagros eucarísticos que se estrenó en 2005, donde revela la amplitud de un fenómeno sobrenatural que afirma la presencia real de la Sagrada Eucaristía en la hostia consagrada, y desde entonces se ha exhibido en miles de parroquias de los 5 continentes. Muchos compañeros, amigos y familiares han testificado cómo Carlos los acercó a Dios. Era una persona muy abierta y no tenía reparos en hablar con sus compañeros y con cualquiera que conociera sobre las cosas que amaba: la misa, la presencia de Jesús en la Eucaristía y el cielo. Y desde allí, varias escuelas católicas en el mundo han llevado el nombre de Carlo Acutis, así como también innumerables ministerios e iniciativas parroquiales. Pero hoy queremos centrarnos en otro joven que para muchos es totalmente desconocido y que, al igual que Carlo, llegará muy pronto a los altares. ¿Quién es Pier Giorgio Frassati? Este joven, que hoy es venerado cada 4 de julio, es conocido como el hombre de las 8 bienaventuranzas y se lo conoce además como el patrono de los deportistas, ya que era muy aficionado a los deportes, sobre todo los de montaña. Pier Giorgio Michelangelo Frassati nació en Turín el sábado santo del 6 de abril de 1901, en el seno de una familia burguesa muy adinerada y de renombre en Italia. Su padre fue Alfredo Frassati, senador liberal, fundador y director del prestigioso periódico La Stampa, el principal periódico matutino de Italia. En cuanto a su madre, Adelaide Ametis fue una reconocida pintora de la época, autora participante de exposiciones internacionales de arte de las más prestigiosas del mundo. Pier Giorgio además tenía una hermana, Luciana, un poco menor que él. Ambos tenían una estrecha relación de hermandad, siendo ella confidente de la vida de Pier Giorgio, y quien luego llevaría adelante la causa de su canonización, siendo además autora de varios libros sobre él. En su temprana vida como estudiante, Pier Giorgio comenzó sus estudios con su hermana. Ambos aprobaron los exámenes de ingreso al colegio público en Turín. Tras unos meses, su madre reconoció que aún eran demasiado pequeños para la escuela y los retiró hasta el año siguiente. Pero la vida académica de Pier Giorgio cambió de manera positiva, ya que a los 12 años fue enviado a un colegio privado, el Instituto Social, dirigido por los padres jesuitas. En este instituto, Pier Giorgio experimentó por primera vez un ambiente que nutriría su vida espiritual, uniéndose al apostolado de la oración, la cruzada eucarística y la compañía del Santísimo Sacramento. Se le animó a comulgar diariamente, lo cual requería en esa época del consentimiento de sus padres. Y aunque Pier Giorgio no era un gran estudiante, logró terminar sus estudios y luego se inscribió en la universidad en la carrera de Ingeniería Mecánica con especialidad minera, para estar cerca de los mineros, considerados en ese entonces los más explotados entre los trabajadores. Algo que debemos aclarar es que se sigue diciendo en varios sitios periodísticos que la vocación del joven Pier Giorgio había madurado en un ambiente familiar turbulento y hostil, y que incluso había sido impedida por su padre, adepto a la masonería y por consiguiente decididamente anticatólico. Esto no es verdad. Su padre, Alfredo Frassati,
había declarado de los primeros tiempos de vida de la estampa en un memorable y famosísimo artículo del 4 de octubre de 1896 que la bandera del nuevo periódico era clara: ni clericales ni masones. Era un hombre positivo, racional, sostenido por un fuerte sentido del deber y para nada interesado en la fama y el poder. Al contrario, Alfredo fue siempre un modelo para su hijo, por su dedicación al deber y su constante actividad asistencial. Pier Giorgio tenía una devoción eucarística impresionante. Recibió su primera comunión a los 10 años y a los 12 comenzó a comulgar diariamente. Esta cita con el Señor la sostuvo fielmente hasta que recibió su última comunión el 3 de julio de 1925, el día antes de morir. También alimentó su devoción a la Eucaristía dedicando con frecuencia varias horas a la adoración, a menudo durante la noche. Tenía fama de ser divertido, pero en la capilla ante el Señor se concentraba profundamente. Asistía a congresos eucarísticos cuando sus estudios se los permitía y alentaba a todos a recibir a Jesús en la Eucaristía con la mayor frecuencia posible. En uno de esos congresos habló frente a jóvenes diciéndoles: los insto con todas las fuerzas de mi alma a acercarse a la mesa eucarística con la mayor frecuencia posible. Aliméntense de este pan de los ángeles del cual sacarán las fuerzas para luchar contra sus luchas internas, contra las pasiones y contra todas las adversidades, porque Jesucristo ha prometido a quienes se nutren de la Santísima Eucaristía la vida eterna y las gracias necesarias para alcanzarla. Y para apreciar plenamente el alcance de la participación política de Pier Giorgio, es útil comprender la época en la que vivió. La Primera Guerra Mundial comenzó en Europa cuando tenía tan solo 13 años. Fue una de las batallas más mortíferas de todos los tiempos, que duró 4 años y se cobró la vida de más de miles de soldados y civiles. Pier Giorgio dedicó gran parte de su tiempo libre a cuidar de los pobres, los sin techo y los enfermos, así como a los militares desmovilizados que regresaban de esa guerra. A estas personas Pier Giorgio les proveía de todo: comida, ropa, madera, carbón y muebles. Para estos prójimos empobrecidos gastaba todo el dinero que su familia les daba. En este periodo y en su búsqueda de la verdad, Pier Giorgio conoció a los frailes dominicos del convento de Santo Domingo de Turín y se unió a la Orden Tercera Dominicana, hoy llamado Laicado Dominicano, un ambiente oportuno para crecer en la bondad, prometiendo vivir fielmente los compromisos de oración y formación que incumben a los terciarios de esta orden. Este encuentro le hizo preguntarse sobre la posibilidad de convertirse en sacerdote, una idea fugaz que Pier Giorgio dejó de lado porque se dio cuenta de que no era su vocación. La iglesia también sufría una persecución abierta en aquellos tiempos. Pier Giorgio nunca dudó en participar en procesiones públicas y fue arrestado en más de una ocasión. Fuerte y valiente, odiaba la violencia, pero siempre era el primero en defender la dignidad humana. Estaba dispuesto a luchar y morir si era necesario para defender a Cristo. En su opinión, la guerra era consecuencia de la desaparición del espíritu cristiano de la cultura, por lo que consideraba su participación en la política un acto como una extensión de su fe. Sus amigos se burlaban de su empeño social y lo llamaban Empresa Transporte Frassati, porque siempre iba a las casas de las personas más necesitadas de la periferia de Turín, una ciudad que era sin duda fastuosa y de grandes personajes intelectuales, pero también de muchísimos trabajadores explotados, pobres y abandonados. Él, como laico, era más feliz cuando prefería la compañía de los pobres a la compañía de los jóvenes burgueses, pues a través de ellos colmaba su sed de compartir el Evangelio. Transcurría junio de 1925. Toda la familia Frassati estaba muy preocupada por la salud de la abuela de la familia y nadie le prestaba atención a Pier Giorgio, que acusaba un fuerte dolor de cabeza y no tenía apetito, algo insólito para él, que siempre solía estar tan bien dispuesto y saludable. Se dan cuenta de la seriedad de su malestar en el día del funeral de la abuela, cuando Pier Giorgio ya no pudo ni levantarse de la cama. Desafortunadamente sería demasiado tarde, pues la poliomielitis, posiblemente contraída en sus recorridas entre los más necesitados, se lleva su vida y finalmente muere en los brazos de su madre el 4 de julio con tan solo 24 años. Miles de personas asistieron a su funeral.
La mayoría de ellas eran las personas pobres de Turín a las que él había ayudado materialmente con su actividad social y a las que había evangelizado con el ejemplo de su vida llena de la alegría de Dios. Durante el servicio fúnebre en la iglesia de Santa María de las Gracias de Turín, constituyó una auténtica revelación para la familia. Conmovido por el intenso dolor e impresionado por la gran multitud, el padre Pier Giorgio Alfredo Frassati repetía sollozando: "No conocí a mi hijo". Nunca imaginó la magnitud de su actividad social que había realizado su hijo hacia los más marginados de la sociedad. Pier Giorgio fue un ejemplo luminoso de fe, de dedicación a los humildes, de generosidad y de alegría de vivir. Su desaparición tuvo lugar en un año durísimo para su familia. A principios de enero, Mussolini había promulgado las nuevas leyes que transformaron su gobierno en régimen, y unos meses más tarde, entre 1925 y 1926, obligó al padre de Pier Giorgio a ceder la estampa a los nuevos gestores y propietarios. Sin duda alguna, estas circunstancias agravaron la dureza de la prueba que la familia Frassati tuvo que sufrir. Sin embargo, la memoria de Pier Giorgio les dio todas las fuerzas para superarlo. Los restos mortales de Pier Giorgio fueron depositados en el cementerio de Polone en 1925 y permanecieron allí hasta 1990, cuando tras su beatificación fueron trasladados a la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Su madre Adelaide, que como ya mencionamos con anterioridad era una artista consumada, pintó las paredes de la cripta con reproducciones de escenas famosas. Años más tarde, en octubre del 2007, cuando fallece su hermana Luciana, sus restos fueron depositados en la misma cripta del cementerio que había ocupado con anterioridad su hermano Pier Giorgio. Aunque muchos milagros podrían atribuirse a la intercesión del Beato Frassati, la Iglesia reconoció oficialmente como primer milagro la curación de un hombre llamado Domenico Sellan en 1933. En ese momento Domenico tenía 40 años y padecía una enfermedad tuberculosa de la columna vertebral. Estaba paralizado y se encontraba próximo a la muerte. Un sacerdote lo visitó el 28 de diciembre de ese mismo año y le trajo una pequeña estampa de Pier Giorgio, cuya causa de canonización se había abierto hacía poco después de su muerte. Domenico se curó milagrosamente y vivió 35 años más. Pero no fue hasta 1989, 56 años más tarde, que la documentación de este milagro recibió la aprobación final. En cuanto al segundo milagro, el Papa Francisco reconoció la curación milagrosa de un seminarista de la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos, quien fue recientemente ordenado sacerdote en junio del 2023. Monseñor Robert Sarno, exfuncionario del Dicasterio para la Causa de los Santos del Vaticano y delegado arquidiocesano en el proceso en Los Ángeles que examinó la curación, explicó que el seminarista se había dañado el tendón de Aquiles en un accidente de baloncesto mientras jugaba con otros seminaristas. Después de que la resonancia magnética mostrara daños significativos en su tendón de Aquiles, su médico le recomendó consultar con un cirujano ortopédico. Estaba muy angustiado por todo esto, así que comenzó una novena a Pier Giorgio un 1 de noviembre. A mitad de la novena contó que estaba en la capilla llorando mientras rezaba y sintió un calor tremendo en su tobillo. Posteriormente, cuando fue al cirujano ortopédico y evaluando su resonancia magnética, éste le dijo: "Debes tener a alguien en el cielo que te quiere". El seminarista pudo reanudar inmediatamente la práctica de los deportes que amaba sin ninguna dificultad. La curación fue verificada por una investigación diocesana y el examen de la Junta Médica del Dicasterio para la Causa de los Santos, de teólogos, cardenales y obispos. Monseñor Sarno destacó que es propio que un joven jugando baloncesto haya recibido la curación, dado que Pier Giorgio era conocido por su amor al deporte y las actividades al aire libre. Hoy en día, al visitar Turín, una visita obligada es el Duomo, es decir, la Catedral de San Juan Bautista. Tras su beatificación, en mayo de 1990, los restos mortales de Pier Giorgio fueron trasladados a un altar en el lado izquierdo de la catedral. Un retrato ovalado de Pier Giorgio cuelga sobre el ataúd. Sin embargo, el ataúd no es visible debido a una pintura floral colocada frente a él, pintura que fue realizada por la madre de Pier Giorgio.
Un poco más abajo de la tumba del beato, a la izquierda del altar, se encuentra la capilla del Santo Sudario de Turín. Tras su muerte, se dieron a conocer las innumerables obras de caridad que realizó. A veces consistía simplemente en regalar el dinero del autobús y volver caminando a casa. A veces en ayudar a alguien a encontrar trabajo. A veces en llevar a otros a misa. A veces en escribir una nota de condolencia por la muerte de un familiar. A veces en tomarse un descanso en una larga caminata por la montaña cuando no estaba cansado pero sabía que otros sí. A veces en regalar su abrigo o sus zapatos a alguien que no los tenía. A veces en la sonrisa que siempre tenía en el rostro o en su disposición a cantar aunque siempre desafinara. El beato Pier Giorgio no tenía otra fórmula para la caridad que poner las necesidades del prójimo en primer lugar. Su vida de caridad nos reta a aspirar a ese mismo nivel de grandeza. Él ya nos mostró lo fácil que puede ser. A causa del fallecimiento del Papa Francisco, las canonizaciones de Pier Giorgio Frassati y la de Carlo Acutis tuvieron que ser reprogramadas. Las mismas se llevarán a cabo de manera conjunta este próximo 7 de septiembre durante el Jubileo de los Adolescentes en Roma.